Algo más que nos enseña los proverbios. El silencio muestra madurez, pero algunas veces el silencio es malo. Una vez más, el silencio demuestra que estamos creciendo, estamos madurando, pero también el silencio puede ser engañoso. Muchas personas no dicen nada por temor a decir algo que no deben decir. Qué importante es el silencio, qué importante es escuchar, pero también qué importante es hablar cuando tenemos que hacerlo. Antes yo tenía un problema muy grande. Del lugar donde yo vengo, del lugar donde yo crecí. La creencia era de que la persona que hablaba más es la que sabía más. Si tú eras una persona que siempre estabas hablando, era porque sabías bastante. Pasaron los años y me di cuenta que no es así. Solamente los necios hablan y hablan y hablan por hablar. Las Escrituras nos dicen que el hombre sabio se caracteriza por su silencio, por escuchar. Tuve este problema de hablar mucho hasta en la escuela. Siempre preguntaba, siempre levantaba mi mano, siempre le decía al profesor que eso no es así. Hasta que el profesor un día me llamó a un lado y me habló a mí mismo, me dijo: García, tú eres muy inteligente, la verdad que eres muy inteligente, pero tienes un problema, hablas mucho. Y el hecho de hablar mucho no te está permitiendo escuchar y aprender. Desde esa vez dejé de hablar por hablar y traté de escuchar más. Note lo que dice Proverbios 13:3. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. En otras palabras, nos da la imagen de un hombre que cierra las rejas, que no abre las rejas, las cierra bien para que no entre ni salga nada. Esta persona que tiene control está protegiendo su vida en el sentido de que no abre su boca por abrir y dice cualquier barbaridad. Pero todo lo contrario sucede con el ligero de labios. Este provoca su ruina. Dice cosas que no debe decir. Cosas que no edifican, sino que dañan la vida de otra persona. El silencio es bueno, el silencio es necesario, revela madurez, pero muchas veces también el silencio es engañoso. ¿En qué sentido? En que hay veces vemos cosas y por no meternos en problemas no decimos nada, cuando deberíamos hablar, deberíamos encarar. El día de hoy vemos tantas cosas que están sucediendo en nuestro país. El aborto es algo que se está promoviendo cada vez más. Se están perdiendo la vida de niños inocentes que aún no ven la luz del día. Ellos son indefensos. Mujeres que viven en violencia doméstica. Hay veces escuchamos en nuestros vecindarios que hay gritos y golpes y no decimos nada porque no queremos meternos en problemas. Hay veces sabemos de niños que están siendo golpeados físicamente y abusados y no decimos nada porque no queremos meternos en problemas. Las Escrituras dicen que el silencio es bueno. Debemos practicar el silencio, pero cuando tenemos que hablar, tenemos que hacerlo cuando miramos una injusticia. En esta sección del pasaje, los proverbios le dicen esto, 31:8. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz. O sea, aquí le está hablando al rey. No te preocupes solamente por la riqueza, por el vino, por los adornos, por las mujeres. No, también tienes que ver por las personas menos privilegiadas. Haz justicia, alza, levanta la voz. Versículos 9, levanta la voz nuevamente y hazle justicia a los menos privilegiados. Defiende a los pobres y defiende a los necesitados. El silencio es necesario. El silencio es algo que todos tenemos que practicar. Pero el silencio a la luz de una maldad o de una injusticia es engañoso, es malo.
Las escrituras, proverbios nos enseñan cuándo y cómo debemos usar nuestras palabras, cuándo debemos callar y cuándo tenemos que hablar. El papá de un amigo mío en el norte de California era un ejecutivo muy grande en una compañía en el Valle de Silicon. Este hombre ganaba mucho dinero. Estaba en una posición muy alta. Y dice él que un día, al revisar las planillas de los salarios de los ejecutivos, se dio cuenta que las mujeres ganaban $15,000 menos al año que los hombres, que hacían lo mismo que las mujeres. Él trajo esto a la atención de las personas que estaban en un nivel más superior que el de él. Y les dijo: esto es lo que he encontrado, que las mujeres que tienen los mismos grados académicos que estos hombres, que hacen el mismo trabajo que estos hombres, ganan menos, $15,000 al año, que estos hombres. Qué buena observación, le dijeron. Déjanos esos papeles, nosotros lo vamos a revisar y te vamos a hablar. Pasaron 2 meses y le llegó su carta de despedida. Lo despidieron de la compañía. Le dijeron que había recorte de personal y lo tenían que dejar de ir. Él, al ver una injusticia, no pudo quedarse callado. Habló. Habló por parte de mujeres que no sabían lo que estaba pasando en la compañía. Han pasado 2 años. Este hombre trabaja en otra corporación aún más grande en el Valle de Silicon, aquí cerca de San Francisco. Gana aún mucho más dinero. Está en una posición mucho más alta después de haber quedado sin trabajo por 2 años. Las escrituras nos llaman a guardar silencio, pero también a hablar cuando nosotros veamos una injusticia. No podemos quedarnos callados. Las frases cortas son poderosas, tienen poder. Los proverbios nos ayudan a vivir una vida sabia. Los proverbios nos hablan de cuándo debemos hablar y cuándo debemos callar. Y también nos habla de cuándo debemos escuchar. Uno de los problemas más grandes que yo miro en los matrimonios, en las parejas, cuando me reúno con parejas que tienen problemas, ellos dicen, es la falta de comunicación. Y la pregunta que uno hace es, ¿ustedes no hablan? Sí, ese es el problema, hablamos mucho. Escuchamos menos. Un hombre que ya está en un hogar para ancianos, hace años me dijo esto: el día que tú te cases y tu esposa llegue a la casa del trabajo, pregúntale cómo le fue en su trabajo y verás el regalo que le darás a tu esposa. Y es cierto. Tú le preguntas a tu esposa, ¿cómo le fue en el día en su trabajo? Y la mujer te empieza a dar detalles desde que se bajó del carro, desde que entró a la compañía, desde que habló por teléfono, desde que atendió a los clientes, desde la hora que estuvo su lonche con sus compañeras. O sea, tienes que prepararte para un par de horas. ¿Cómo te fue tu día? Sabes, a todos nos gustan que nos escuchen. Todos queremos ser escuchados. El arte más hermoso en la comunicación no es hablar. Cualquiera puede hablar. El arte más hermoso en la comunicación es escuchar. Escuchar. ¿Y sabes por qué es bueno escuchar? Porque nos conecta con otras personas. Podemos descubrir el mundo de otras personas. Podemos descubrir lo que le agrada a otras personas. Y cuando descubrimos qué es lo que le agrada a otras personas, podemos entrar en su mundo y conectarnos con esa persona. Y una vez que hay una conexión con otra persona, nosotros podemos dar con toda facilidad todo tipo de consejos. Cuando las personas buscan consejos, lo primero que hacemos es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Cuando debería ser lo contrario. Deberíamos escuchar, escuchar, escuchar y escuchar. Nota lo que dice Proverbios 18:13. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar.
Ya la persona recién está hablando y ya empiezas. Lo cortas, no lo escuchas, no prestas atención. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Pero note, como naranjas de oro, con incrustaciones de plata, son las palabras dichas a tiempo. O sea, tú vas a dar tu consejo, sí. Tú vas a aconsejar a esta persona, sí lo vas a hacer. Pero tiene que ser en el momento indicado. Después que hayas escuchado con atención a esta persona. Una mujer nos contó una vez que cuando ella está hablando con su esposo, él siempre está en el teléfono. Él está ahí, pero nunca la está escuchando. Tenemos que aprender a escuchar. Y cuando realmente identifiquemos el problema después de haber escuchado, podemos darle un buen consejo a una persona. Tenemos que saber cómo usar las palabras y cuándo usar las palabras. Las palabras dichas a tiempo, ¿sabes cómo son? Como cuando te pica la espalda y le dices a tu esposa, a tu esposo, ráscame ahí, qué rico, ahí, no te detenga, como media hora ahí, rascando. Ah, qué rico. Palabras dichas a tiempo. Son como medicinas para el alma, pero estas son solo posibles después de haber escuchado. Los proverbios nos enseñan cómo usar nuestras palabras y cuándo usar nuestras palabras. Proverbios 18:21. Las palabras matan, las palabras dan vida. O son veneno o son fruto. Tú escoges. Tú escoges. O sea, todos vamos a hablar aquí. Saliendo después de este servicio, todos vamos a hablar, sí. Pero unas palabras van a ser de dañar a la persona, otras palabras van a edificar a la persona. Tú escoges, dices el escrito a los proverbios. Tú escoges. ¿Qué es lo que va a salir de tus palabras? Y normalmente las palabras reflejan lo que hay en nuestro corazón. Escucha a una persona que está molesta, amargada, frustrada. Escúchala. Te puede dar cuenta de lo que hay en su corazón. Pero escucha a una persona que está en paz, una persona que camina en una relación íntima con Dios. Sus palabras te van a edificar, te van a dar ánimo. O escúchate a ti mismo cuando estés hablando un día. Examínate y vas a poder ver el estado en que se encuentra tu corazón. Proverbios 16:23 nos dice: el corazón del sabio enseña a su boca y añade persuasión a sus labios. En otras palabras, el sabio, el que pone en práctica las palabras de Dios, el temeroso de Dios, ¿qué hace? Entrena a su boca. Él prepara sus labios para lo que va a decir. Él piensa algo antes de decirlo. Si nosotros pudiéramos regresar todas las palabras feas que un día dijimos, qué lindo sería, ¿no? Pero no podemos hacerlo. Palabras que no debíamos haberle dicho a nuestros hijos, o a amistades, o a otras personas. Las palabras traen sanidad, o las palabras dañan a otras personas. Depende cuando la usemos. Depende cuando la usemos. Y la clave es esta: la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es solamente posible con el temor de Dios. ¿Qué quiere decir el temor de Dios? Honrar a Dios, confiar en Dios, que todas sus palabras
son buenas para nuestra instrucción, que confiamos en Él y ponemos en práctica lo que Él nos está mandando que nosotros hagamos. Entonces nosotros obtenemos sabiduría. El apóstol Pablo lo puso de esta manera en el Nuevo Testamento. Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo Jesús nosotros tenemos todo lo necesario para vivir una vida consagrada a Dios. Una vida en santidad para Dios. Él es nuestra sabiduría. ¿Sabes cuándo tú y yo vamos a poder usar nuestras palabras correctamente? Cuando Jesús sea el Señor de nuestras vidas. Cuando nos empodere con su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo nos va a dar la capacidad de controlar nuestra lengua, de ponerle freno a nuestras palabras, de usar nuestras palabras en el momento indicado y cómo usamos nuestras palabras en el beneficio de otras personas. No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Eventualmente todo hombre cae por sus labios o por las palabras que dice, pero por medio de Cristo Jesús, si lo hacemos nuestro Señor y Salvador, en Él tenemos todo lo necesario para vivir de una manera que glorifique a Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Hablar cuando tenemos que hablar, callar cuando tenemos que callar y escuchar cuando tenemos que escuchar. Nuestras palabras pueden sanar, nuestras palabras pueden herir. Depende cuando la usemos. Y esta habilidad solamente nos puede dar el Espíritu de Dios. Porque cuando tenemos el Espíritu de Dios, empezamos a poner en práctica su palabra. Entonces empezamos a experimentar el temor de Dios en nuestras vidas. Y la sabiduría es el resultado de todo lo que nosotros hacemos en nuestras vidas, incluyendo las palabras que salen de nuestros labios.